Inteligencia económica, un término que encierra dos palabras a cada cual más interesante. Inteligencia y economía, pero que además, juntando las dos, crea una sinergia que todavía lo hace mucho más interesante. Hay que pensar que la inteligencia, por un lado, esa información transformada y útil, es necesaria para resolver cualquier problema. Pero es que además la economía, que es lo que siempre ha sido el pilar de cualquier política y de cualquier geopolítica, y lo sigue siendo. Por tanto, en su conjunto, como digo, es un término que es cada vez es más importante para cualquier Estado, estamos hablando, e incluso para cualquier multinacional, cualquier empresa que tenga intereses internacionales. Vamos a hablar precisamente de ello y quizá la primera pregunta que le haría a Fernando es ¿cómo definirías la inteligencia económica, Fernando? Yo creo que la inteligencia económica es todas aquellas herramientas, metodologías o factores que inducen o coadyuvan a conseguir un objetivo empresarial, ya sea siguiendo instrucciones, directrices de un Estado centralizado al modelo francés, o ya sea, aparentemente, aunque tampoco es así, un Estado mucho más independiente en la parte económica de las empresas, que sería, por ejemplo, el modo anglosajón, aunque tampoco es así, porque detrás está también el Estado. Y eso es la inteligencia económica, la toma de decisiones de la punta de lanza, que son las empresas en los diversos países o intereses o objetivos económicos que favorecen a los intereses del país también. Eso sería la inteligencia económica. Fíjate, has dicho una cosa muy interesante que es Francia, has mencionado Francia. Es que Francia tiene incluso una escuela de guerra económica, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene esta guerra económica y por tanto la inteligencia económica, porque sin una buena inteligencia, una buena información, no podemos hacer bien la guerra, ¿verdad? Entonces, ¿realmente es tan importante para un Estado hoy en día disponer de un buen servicio, un buen departamento de inteligencia económica, Antonio? Hombre, evidentemente. Y aquí lo primero que hay que decir es que la inteligencia económica es cuestión de los Estados, en primer lugar. Pero claro, confluye con los intereses de las empresas y ahí se crea lo que se llama la inteligencia económica, ¿no? Que como sabéis son dos términos que no tienen una definición común en todos los sitios, pero al final todos vienen a coincidir en lo mismo, igual que en la inteligencia clásica, ¿no? Exactamente igual. Estaremos todos de acuerdo en que actualmente la situación económica y financiera mundial, ¿no?, pues es una de las amenazas más fuertes que existen en el mundo y en ese sentido las empresas españolas, vamos a decir, se han visto obligadas a empezar a poner en marcha departamentos de inteligencia. Realmente hace poquito. Actualmente las tienen muy pocas empresas, son de las grandes, y las demás están empezando a ver que, bueno, esto de la inteligencia va a ser que tiene alguna utilidad, ¿no? Va a ser que tiene alguna utilidad. Y poco a poco se van dando cuenta y van abriendo o contratando empresas de seguridad, de inteligencia privada, pero ya se van abriendo por ese camino para poder competir en el mundo exterior, sobre todo, también en el interior, pero sobre todo en el exterior. Y eso es importantísimo porque al final todo eso entronca directamente con la seguridad nacional. De tal manera que, claro, si un país va bien, sus empresas van bien, todo va bien, que a fin de cuentas es lo que pretende la seguridad nacional en términos generales. De ahí la importancia. Sí, porque efectivamente al final la inteligencia económica, como bien has dicho, no es más que otra parte más de la inteligencia en general, es decir, de eso, obtener esa información basándose en unas necesidades prioritarias de inteligencia que al final se convierte en útil para poder, como decimos, resolver problemas, en este caso económicos. ¿Nos pondréis algún ejemplo, Clara, de ahora mismo sobre todo a nivel estatal, algún ejemplo de esa importancia de la inteligencia económica? Hombre, un poco hablando de lo que ha dicho Antonio, yo considero que sí que antes las empresas españolas hacían inteligencia económica sin realmente poner la etiqueta de inteligencia económica. O sea, yo creo que ahora mismo se ha empezado a ver a partir de la crisis que las empresas necesitan utilizar toda la información posible para introducirse en un nuevo país, abrir nuevos mercados, todo eso teniendo una información útil y utilizando una estrategia mucho más dirigida. Creo que anteriormente sí que lo hacían, pero no siendo conscientes o no poniendo la etiqueta de inteligencia económica. Ahora mismo las grandes empresas, por ejemplo Telefónica, Repsol, sobre todo las de energía, sí que ahora mismo sí que hablan de inteligencia económica per se, quizás porque hay muchos más intereses detrás. Todo lo que ha pasado actualmente con todo el mundo del petróleo, con Arabia Saudí, bueno, ya sí empezamos a hablar de todo eso, pero sí que es verdad que ahora mismo hay muchos intereses de fondo, tanto, pues por ejemplo, lo que está pasando en el Ártico, el deshielo, si ahí hay o no recursos para extraer.
todo eso, ya esa información, influye en el mundo económico, porque si ahora mismo el Ártico, por ejemplo, empezase el deshielo, las rutas comerciales se acortarían, con lo cual se podría hacer muchas más rutas comerciales, cambiaría todo, variaría el mundo en general como lo conocemos o como ahora mismo se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, al final esa inteligencia económica lo que sirve es para mejorar el rendimiento económico, para mejorar los beneficios. También podemos decir que incluso hay una inteligencia cultural que es necesaria para satisfacer esa inteligencia económica. Hombre, es que por ejemplo, sí. me refiero, cuando vamos a un país hay que conocer muy bien la idiosincrasia de ese país, su cultura, sus tradiciones, su historia, su religión, porque a lo mejor nos equivocamos. Y eso también es parte de la inteligencia económica para poder entrar con éxitos en ese mercado. Es que al final un país está hecho de muchas personas con personalidades y formas de ser y entendimientos culturales distintos. Entonces, si nosotros entendemos que esa si nosotros en nuestro día a día coincidimos con personas que tienen personalidades y formas y trasfondos diferentes, eso si lo abarcamos a países enteros ya la mezcla es increíble, todo afecta. Entonces, si la economía no se puede mantener al margen de lo que es el tema cultural, está claro que si nosotros queremos invertir en un mercado, las estrategias que hemos utilizado, incluso ya no solo en diferentes países, o sea, lo que hacemos en España no puede aplicarse igual en México, pero es que incluso en una misma ciudad no es lo mismo lo que podemos utilizar si hablamos de Madrid, en el barrio Salamanca, que por ejemplo en el Extrarradio. Son estrategias que además se pueden ver perfectamente en la ropa. Si cogemos Inditex o Zara en sí, lo que venden en una tienda en el centro no es lo mismo que venden en otra tienda, a lo mejor en un centro comercial más exclusivo. Aunque la ropa sea la misma, la forma, la distribución no va a ser igual, porque entienden la idiosincrasia, la cultura de esa persona y quizás el uso que vayan a hacer de esa ropa, aunque utilicen el mismo material y sea el mismo producto, pero no van a vender lo mismo. Magnífico, Clara. Fernando, yo te pregunto, si tú ahora mismo te dieran la responsabilidad de constituir en España un departamento de inteligencia económica, que por cierto, venía la primera estrategia de seguridad nacional, entonces, estrategia española de seguridad que lleva a cabo Zapatero, presidente Zapatero, tú ahora mismo, ¿cuáles serían tus principales objetivos? ¿En qué te fijarías o en qué expertos buscarías para buscar precisamente satisfacer las necesidades estatales de España? Bueno, lo primero es que se deseara por parte de la institución, en este caso el gobierno, que hubiera una verdadera capilaridad de la inteligencia económica desde las grandes empresas hasta, como bien dice Clara, lo que se llamaría inteligencia cultural. ¿Qué es lo que yo haría? Lo primero que yo haría, evidentemente, sería hacer una muy buena y sólida estructura, no necesariamente rígida, pero estructura sólida de lo que sería una comunidad ampliada de inteligencia, pero verdaderamente estructurada, como lo hacen en Francia, lo hacen en Holanda, lo hacen en Dinamarca, lo hacen en Marruecos, muy bien estructurada para que a partir de ahí capilarice la sociedad. Lo segundo que haría sería dotar de las herramientas, a ser posible nacionales, que las hay y muy buenas. A veces yo digo que nos dejamos cegar por símbolos, estrellas de muchos colores, cuando aquí hay tecnología de primera mano y puntera en análisis de inteligencia y metodología de análisis, y buscaría las herramientas para implantarlas. La tercera, de las cuatro que haría, la tercera sería quitarle el mito de ese temor hacia lo que es la inteligencia, que no es nada más, en este caso, inteligencia no solo estatal, sino civil, en el sentido privado del término, poder tomar decisiones con unas herramientas que aglutinen un montón de datos e información, más allá de los big data, como decía Clara, pues las estrategias mentales, sesgos mentales de cada zona, departamento, incluso país. Y cuarta y última sería sacarlo a la sociedad con un modelo lo más transparente posible de financiación. No se puede improvisar y seguir siendo Quijotes hablando de voluntarismos. Lo dotaría de una estructura económica que pudiera rentabilizarse a lo largo del tiempo. Hay una cosa muy interesante que ha dicho Clara, y es que sin la inteligencia sociocultural no es posible. ¿Antes decían las empresas de inteligencia? Sí, llamarían Market Intelligence, llamarían análisis de mercado, análisis de la competencia, análisis del cliente, pero si todo eso lo unes en una misma estrategia, una misma metodología para la toma de decisiones, eso es inteligencia económica para las empresas y para el Estado, en definitiva. Lo mismo que a nivel empresarial, cualquier empresa se convierte en tu enemiga. Sin duda. ¿Los propios países europeos somos enemigos unos de otros cuando hablamos de inteligencia económica? Muy buena pregunta y difícil. Bien, sí.
seríamos enemigos, pero enemigos como somos entre las familias, mi primo, mi cuñado, incluso mi propio hermano. Hay un refrán etíope que explica muy bien por qué hay una diseminación tan complicada en África, y es mi país contra otro, mi grupo nacional contra otro, mi clan contra otro, yo contra mi hermano. Pues evidentemente los países entre sí mismos, si no se ponen de acuerdo en el lost, en perder, en renunciar a algo, evidentemente son enemigos. No me cabe ninguna duda que los intereses franceses en el vino, en el arancel contra Trump, evidentemente no van a abogar por una Unión Europea. Está clarísimo. Sobre todo esos aranceles que nos van a perjudicar enormemente a España en el vino y en el aceite. Y hay un par de países que están contentísimos porque el aceite lo van a vender ellos en lugar de nosotros, europeos. Antonio, claro, aquí hay otra parte. Hoy en día es muy fácil o relativamente sencillo destruir un país con herramientas económicas. Simplemente embargándole, sancionándole, imponiéndole aranceles, no dejándole negociar su deuda en el exterior o hacer que la negocie a intereses muy elevados. ¿Esa no debería ser alguna de las principales preocupaciones también de una inteligencia económica estatal? En el sentido de quién nos puede perjudicar, qué inversores pueden venir a España aprovecharse de nuestra debilidad económica, de un momento delicado económicamente hablando, para endeudarnos y a partir de ese momento ser ellos los que dirijan nuestra política nacional? Sí, por supuesto. Pero fíjate, no solamente cuando nos afecta directamente a nosotros, también hay algunos actores que utilizan otro país, pongamos España, como base de operaciones para hacer daño a terceros, lo cual de una u otra manera también nos perjudica a nosotros. Pero habéis mencionado en un par de ocasiones a Francia, habéis mencionado la cultura y demás. Efectivamente, Francia, como sabéis, pues fue la primera que empezó a utilizar la frase inteligencia económica ya por los años 70 y demás. Y claro, la cultura de inteligencia que tienen, sea económica, sea competitiva, llamémoslo como quiera, porque sabéis que hay distintas diferencias que tienen en Francia o la que tienen en el Reino Unido o demás, es muy superior a la nuestra aquí. Aquí no hay una cultura de inteligencia como tal. Empieza a haber una cultura de defensa que se está intentando promocionar, porque todo eso, como he dicho antes, pues al final redunda en beneficio de todos, ¿no? Entonces hay que ser consciente de todo esto y has mencionado otra cosa también, ese halo que hay alrededor de la palabra inteligencia, ¿no? Que nos lleva siempre al estereotipo, al 007, al espía. No, esto no tiene nada que ver con nada de eso. Todo eso hay que desterrarlo y la gente debería informarse un poquito más, porque ahora hay medios para poder informarse adecuadamente. ¿Qué es eso de la inteligencia? ¿En qué me puede beneficiar? Y en ello están las empresas ahora precisamente y la multitud de cursos que hay a propósito de este tipo de cosas. Clara, si tú tuvieras que situar ese departamento de inteligencia económica en algún sitio, ¿dónde lo colocarías? Porque uno de los problemas que ha habido para no implementar es el de esa estrategia de seguridad nacional que hace ya años que se publicó, es que no estaba muy claro, o por lo menos ahí no entendían algunos, si había que poner el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía, en la Presidencia de Gobierno, en el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Dónde lo colocarías? Vamos, pregunta del millón. No, realmente yo creo que es que al final incumbe a todos, o sea, tiene que estar en todos lados. Porque, ¿Presidencia de Gobierno, entonces? Sí, o sea, porque realmente las decisiones afectan a todos los departamentos. O sea, si no hay dinero, eso es un poco triste, pero si no hay dinero no fluye nada. O sea, ahora mismo también lo estamos viendo en el país. El hecho de que los presupuestos no se hayan vuelto a aprobar y que estén paralizados afecta a toda la economía en sí, ¿no? Entonces, incluso el miedo que haya una nueva recesión económica, o que ya estamos iniciando, ya las empresas empiezan a actuar de otra forma, los mercados, los consumidores. Entonces, la vida en sí se ve, aunque parezca lejano, que no me importa lo que hagan los bancos, sí que al final te afecta al usuario final, ¿no? Claro. La inteligencia económica podemos decir que tiene dos partes diferenciadas. Sería, como cualquier inteligencia, una parte exterior, las amenazas que nos pueden venir de fuera, grupos de inversores, países, fondos soberanos, pero también hay una parte interna, es decir, hacia dónde vamos económicamente. ¿No pensáis que esa inteligencia económica estatal también tendría la obligación de asesorar desde el punto de vista económico de los riesgos y amenazas que puede sufrir un país o un gobierno que a lo mejor esté dilapando el dinero de una manera que no sea adecuada, precisamente teniendo en cuenta el entorno internacional? Tenemos por una parte la estrategia de seguridad nacional, que sí que habla de la amenaza económica, del problema de la economía, pero sí es verdad que ahora, por ejemplo, también está lo de la transparencia y el buen gobierno, que también se sacó esa ley para que se publiquen. Entonces yo creo que se están dando pasitos
aunque no a lo mejor lo suficientes, pero sí que se está dando la importancia de que se tengan que publicar todas las cuentas, que al final los ciudadanos sepan en qué se está invirtiendo cada cosa, pero es verdad que falta a lo mejor el paso final, que es decir, oye, ¿cuáles son las directrices? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿no? Quizás un poco lo que decía Antonio, de que ahora mismo estamos un poco, no en pañales, pero comparado con nuestros países vecinos, sí que estamos yendo un poco más a remolque. Claro, como por ejemplo el acta Fillon, hablando de Francia y demás, ¿no? El acta de François Fillon, que implica a todos los organismos que dependen del gobierno, ¿no? Todos deben colaborar, todos deben contribuir en la inteligencia económica para beneficio de sus empresas. Claro, los resultados son claros. Luego después nos adelantan por la derecha, por la izquierda y por todos los lados y no sabemos cómo. Pues ahí está el quid de la cuestión, de que todo el mundo se implique, empezando, claro, naturalmente, por el gobierno. No vale dar pequeños pasitos y además tienen que tener una continuidad. Y una cosa que no se hace con mucha frecuencia en muchas cosas, y es que haya una previsión de futuro, que haya un horizonte claro, que nunca lo hay. Nunca lo hay. Pero claro, Antonio, has dicho una vez más Francia, allí es que tienen muy claro que debe haber una simbiosis absoluta entre la parte pública y la parte privada. Ellos son conscientes que son las empresas al final, sobre todo las multinacionales, que en España también significan el 35% de nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, las que al final pagan los salarios. Claro, y a son los las que dan funcionarios, trabajo. y por tanto los funcionarios tienen esa mentalidad de estar obligados a servir a esas empresas tanto en el interior como en el exterior y a competir y a quitar mercados y quitar contratos allí donde puedan en cualquier escenario. ¿Tú crees que eso mismo sucede en España o aunque demos de algún paso todavía nos queda mucho por avanzar en ese sentido? Nos queda mucho por avanzar en ese sentido, pero muchísimo. Si tenemos ejemplos claros aquí, ¿tú te crees que si se hubiera habido una buena inteligencia nos habríamos metido a hacer obras para estar en el Mundial de la FIFA de no sé qué, o estar para competir en los Juegos Olímpicos y no sé cuánto, si hubieras sabido que detrás había toda una serie de empresas que hicieras lo que hicieras? No. Recientemente, bueno, el caso de la FIFA de Qatar en 2022 está ahí, ¿no? ¿Qué había por detrás? ¿Cómo consiguió Qatar eso? Bueno, ha salido publicado en distintos medios, pues que ha habido tal. Eso es lo que están haciendo por ahí. Aquí ni se nos ocurre. Claro. Y además tenemos una cosa siempre, y es que siempre vamos con la legalidad, sí, pero claro, es que los demás no van exactamente con toda la legalidad. Claro, muchas veces el problema que se encuentra los departamentos de inteligencia económica o competitiva dentro de las empresas, incluso también en los estados, es que al final quien tiene que adoptar la decisión no se acaba de querer ese informe o lo desprecia, lo ningunea. ¿Tú crees que esto es así? ¿No deberíamos mentalizarlo primero para sacarle rendimiento a esa inteligencia económica, mentalizar tanto a los altos directivos de las multinacionales como a nuestros dirigentes políticos, que sé que es muy difícil, mentalizar desde la importancia de esta inteligencia económica? Hombre, al final es que la toma de decisiones, o sea, el papel de lo que es el analista de inteligencia en España no se valora porque no se entiende que haya una figura de alguien que asesora y que tiene quizás ese conocimiento o ha podido estudiar esa información y dar y asesorar, ¿no? Entonces, al final, además Fernando creo que en esto conoce bastante, creo que es primordial que la toma de decisiones se valore y ahora mismo no se valora, quizás por esa, no sé si decir, ego que se tiene por parte de muchos empresarios que se consideran que es verdad que llevan muchos años en el mercado, que conocen el mercado, pero quizás ese es el problema, ¿no? Que cuando se tiene tanta información y tanta seguridad se caen en errores muy básicos porque se va con una confianza desmesurada, ¿no? Y a veces está bien echar hacia atrás, ¿no? Esas famosas auditorías que mucha gente le tiene miedo, pero que ayudan a que las empresas vayan más allá porque alguien desde fuera, ¿no? Está asesorando. Sí, es otro de los problemas, el uso que se hace de la información, de la inteligencia en este caso, ¿no? Tú lo has dicho. ¿Coincide con mis intereses? Pues si no me coincide lo meto en un cajón, se acabó. Claro, esto así no puede ser. Pues cuando llegamos al ámbito político, eso es lo más habitual. Cuando le dices, no gastes, y dices, no, se tengo que gastar porque si no, no me votan, ¿no? Sí. Fernando, ¿a ti qué te preocuparía ahora mismo en el escenario mundial? ¿Cuáles tú crees que son las principales amenazas, por ejemplo, para un país como España desde el punto de vista económico? ¿Quién nos puede hacer daño? ¿O qué aspectos nos pueden hacer daño desde el punto de vista económico? Puede ser desde la recesión, la crisis mundial, el problema de la moneda, en fin. Bueno, el primer y más importante enemigo somos nosotros mismos.
que tenemos un comportamiento absolutamente cainita, como han dicho mis compañeros, respecto al comportamiento en el área de inteligencia en la economía. Pero los riesgos, a mi modo de ver, más importantes es que somos demasiado poco chauvinistas, somos demasiado quijotescos y somos demasiado papistas, es decir, aplicamos las reglas de la economía de mercado, del libre mercado, a nosotros mismos cuando los demás no lo hacen. Y el riesgo más importante es que sepamos de qué va el juego. Kipling decía que la inteligencia, en este caso el siglo XIX en Gran Bretaña, en la India, era el gran juego. Es una partida de ajedrez a larga distancia, la perspectiva, que se llama inteligencia. Si tú no haces algo a largo plazo, no tiene ningún sentido. Y eso otros países lo tienen muy claro. China. Por tanto, China, por ejemplo, por tanto, que compren la deuda de un equipo de fútbol, un chino, o un mexicano, o un turco, no es más que un modelo de penetración cultural y por tanto también un modelo de influencia económica. Las amenazas para mí son tres básicas. Primero, el nuevo mundo de la, llamémosle, ciberdelincuencia que abarca infinidad de cosas, pero entre otras cosas los problemas que tiene la seguridad informática, la seguridad de la información, de los datos, de las cuentas, de las transacciones comerciales, de los fondos offshore, etcétera, etcétera. Ese es el primer, no hay importancia, pero el primer riesgo más importante. El segundo, que las reglas del juego no están claras para nosotros, es decir, no actuamos con las mismas reglas de juego que los demás, somos muy puristas, somos muy éticos, cuando no digo que no tenga que ser así, digo que desconocemos cuál es el procedimiento real de comportamiento en la negociación. Y por tanto el riesgo está en la propia legislación, externa e interna. Decías hace un poco lo de los aranceles, sí. Hay países que están frotándose las manos porque van a vender aceite de oliva que nosotros no vendemos, como whisky, como otras cosas, como vino. Pero es que esto ya se dijo en el 2014 públicamente y nadie leyó ese documento o no le hizo caso. Se volvió a decir en el 2017 y no se hizo caso. Se entregó en el 2018 por parte de la Unión Europea diciendo un mandato de los 50 elementos que iban a ser impulsados en el arancel y no se leyó. 2018, estamos en el 2019 y nos llevamos las manos a la cabeza. Por tanto, me llevan al tercer y último elemento. El riesgo más importante es siempre los intereses de la otra persona, que son los mismos que los míos, pero temporalmente. Si no somos conscientes que en inteligencia, en economía internacional, en geopolítica, geoeconomía, los compañeros de viaje son ocasionales, no son para toda la vida, nunca entenderemos que el mundo cambia. Cambiará y nosotros seguiremos pensando en el siglo XVI y seguimos perdiendo. Clara, en el año 2008, la deuda externa de España con respecto al Producto Interior Bruto era del 35%. Actualmente supera el 100% y probablemente sea incluso muy superior al 100%. Y además con un agravante de que el 70% de esa deuda externa está en manos de no españoles, de extranjeros. ¿No nos hemos esclavizado? ¿No nos hemos convertido en verdaderos súbditos de aquellos poseedores de deuda? Y la pregunta es, ¿y somos los únicos? Sí, pero fíjate, curiosamente hay países, el caso de Japón, Japón tiene un 200% de deuda con respecto a su PIB, pero toda la deuda es japonesa. Y en Estados Unidos, aunque aquí hay mucha leyenda, información que no es cierta, que es errónea, sobre a quién pertenece la deuda de Estados Unidos, a pesar de tener una deuda de casi 22 billones de dólares, de millones, solo el 25% es deuda externa. Todo lo demás está en manos de estadounidenses. Y tanto que se habla de la deuda de China, de la deuda estadounidense en manos de China, tan solo tiene el 5% de esa deuda. Pero nosotros tenemos mucha deuda externa en manos de foráneos. ¿No nos hemos esclavizado en cierto modo? Hombre, también hay que pensar que pasó en el 2008 a partir de la crisis, entonces yo creo que en ese momento era o caer en el vacío absoluto o resurgir, ¿no? Y en ese momento pues sí, quizás nos vendimos al mejor postor, pero por mantenernos, y ahora lo que hay que pensar es a largo plazo, lo que se está hablando aquí, hay que ver, vale, ahora mismo estamos en esta situación, o sea, lo bueno sería tener una situación política estable, que eso sería la mejor oportunidad en la cual todos se pusiesen de acuerdo para ver cuáles son las previsiones a futuro para poder sacar adelante el país ante lo que parece ser que es una nueva crisis económica. Entonces, si ahora mismo no tomamos decisiones en conjunto y vemos a largo plazo cuál es o hacia dónde se tiene que dirigir España, lo veo otra vez complicado y me parece que nos vamos a vender aún más. También es verdad que hay que ver cómo va a afectar a Europa. Ahora mismo también España no es... O sea, es verdad que hemos hablado que hay competencia entre nosotros, pero creo que todavía sigue estando el espíritu europeo, aunque dañado, pero sí que intentamos actuar en cierto momento unidos.
y creo que hay que ver un poco también qué va a pasar con nuestros amigos aliados en cierta manera, ¿no? Aunque luego ahí todo el mundo va a huir, ¿no? Esto es como lo de las... muy complicado. Sí. Os hago ya la última pregunta a los tres. Después de todo lo que hemos hablado, que me ha parecido excelente, ¿qué consejo, qué recomendación o qué motivación daríais a una persona que deseara realizar un curso sobre inteligencia económica, precisamente tanto que puede ser alguien dentro de la política o bien de una empresa, de una multinacional o incluso de una pequeña empresa? ¿Cómo le motivaríais para animarle a que hiciera este curso? ¿Qué beneficios va a encontrar? Hombre, los beneficios, en primer lugar, es un puesto de trabajo de futuro que cada día se demanda más. En segundo lugar, aprendería nuevas técnicas que son desconocidas para la mayoría de la gente. Se daría cuenta realmente de cómo funciona el mundo y se daría cuenta que realmente todo eso es necesario para el desarrollo de todas las empresas, de cualquier empresa. Simplemente con eso, yo creo que sería suficiente motivo para hacer un curso. Fernando. Bueno, no solo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, sino que además diríamos que el que no hace inteligencia hoy por hoy está fuera del mercado. No es posible ser competitivo sin ese, aunque sea un 5% de modificación, de sesgo, de conocimiento del competidor que te permite modificar tu propuesta, aunque solo sea un 5%, ya te la llevas. Por tanto, no hacer inteligencia económica es como ahora no querer utilizar ordenadores para hacer contabilidad. Es una estupidez. Clara. Bueno, al final lo que estamos hablando, cada vez hay más competidores y hay que tener la estrategia más adecuada, y creo que tener las herramientas a partir de un curso que te explique cómo está el mundo, es a lo que ha hablado un poco Antonio, y tener las herramientas con las cuales enfrentarse a ese nuevo panorama que se está abriendo, que ya deberíamos poseer pero que no tenemos, y que es una manera por lo menos de diferenciarnos. Pues ya han visto que efectivamente la inteligencia económica es absolutamente esencial, desde una pequeña empresa que solamente venda dentro del mercado nacional, por supuestísimo, vital para una multinacional y, como no, también para un Estado. Así que anímese a hacer el curso. Dentro del siempre complejo, a veces turbio e incluso proceloso mundo de la inteligencia, las formas de obtener información han sido diversas. Podíamos hablar del clásico espionaje, conocido por todo el mundo, aunque nada más sea a través de las películas y de los libros, de esa información que se obtiene con medios alegales, ilegales, esa información secreta, pero también ha habido una información que siempre se ha obtenido, lo que se llama por el contacto humano, la inteligencia humana. Curiosamente, la tecnología, que es verdad que permite obtener la información también de formas muy diferentes, lo que no ha acabado es con esa inteligencia humana, con esa inteligencia que le vamos a llamar human, porque el contacto personal, el contacto entre seres humanos, sigue siendo absolutamente esencial. Y luego hay otra parte de la inteligencia que actualmente es muy importante, que es la inteligencia que se llama procedente de fuentes abiertas. Es decir, la inteligencia que se conoce por OSINT, por el acrónimo en inglés de Open Sources, que también hoy en día reviste tanta importancia que incluso se calcula que probablemente el 80% de la información con la que trabajan los servicios de inteligencia proceda precisamente de estas fuentes abiertas. Pero tenemos a grandes especialistas que nos lo van a contar muchísimo mejor, y yo no sé, Clara, si tú estás de acuerdo con lo que acabo de decir de la importancia que tiene hoy en día, por ejemplo, las fuentes abiertas, tú que eres una gran experta en este campo. Hombre, la verdad es que hay que pensar que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, lo que antes era el contacto humano se ha traspasado a lo que es canales electrónicos, ¿no? Entonces, ya no solo es que nos comunicamos vía email, o sea, en grandes empresas ya no se tienen reuniones muchas veces físicamente, sino por teleconferencias, sino que es que además nosotros nos hemos autorrepresentado en el mundo virtual. Ya tenemos las redes sociales, colgamos toda nuestra información, tenemos una necesidad de exhibirnos ante el resto de las personas. Todo eso es información que se puede obtener de manera, o sea, al final la inteligencia en fuentes abiertas es de manera legal, o sea, puede haber, o alegal, si se puede decir en algunos momentos, pero sí que toda esa información la estamos publicando nosotros de manera gratuita y sin ser conscientes quizás de toda la información que puede ser importante para las empresas en sí, que puede ser utilizada en nuestra contra. Quizás por ello las nuevas campañas que hay, sobre todo en Europa, de proteccionismo y de intentar hacer a la gente consciente de la importancia que es de proteger sus datos. Su privacidad. Carlos, entonces, ¿tú crees que
¿De verdad estas fuentes abiertas, como nos acaba de decir Clara, proporcionan hoy en día tanta información? ¿O cómo definirías tú este concepto de las OSINT, de las fuentes abiertas? Sí, es cierto que las fuentes abiertas proporcionan mucha información, porque hoy en día, como bien explicaba, todo el mundo cuelga su vida online. O sea, la gente no sabe realmente lo que está haciendo, porque está exponiendo una serie de datos que están haciendo su vida vulnerable, está incapacitándose a lo mejor para poder optar a un futuro trabajo y demás, ¿no? Pero sí es cierto que la necesidad de las fuentes humanas es un complemento más que necesario para el OSINT. ¿Por qué? Porque a través de las fuentes humanas es cuando puedes contrastar esa información. O sea, hay una necesidad de esa información que has obtenido a través de la web, primero, puede estar o no estar actualizada. Segundo, puede ser o no, tal y como dice ahí. Tienes que estar en el lugar, a lo mejor detrás de la persona, o detrás del target que sea, ya sea un elemento físico, o sea, ya sea un lugar físico, ya sea una persona jurídica, y tienes que indagar sobre el terreno, y eso es lo que se le llama fuentes humanas. Y para ello existen multitud de herramientas, claro. Que incluso esas fuentes humanas lo que hacen es contrastar no solamente las fuentes abiertas, sino la información, la inteligencia obtenida por otros medios, como pueden ser los medios electrónicos, por ejemplo. Efectivamente, o sea, en la fase de obtención del ciclo de inteligencia, que es en la que yo creo que nos estamos ciñendo en este momento, ¿no? Existen diferentes acabados en int, HUMINT, OSINT, IMINT, SIGINT, etcétera, que son simplemente medios de recolección de información. La inteligencia de señales, inteligencia electrónica. Efectivamente. Entonces, el HUMINT es la persona que va al lugar a averiguar qué es lo que está sucediendo. Con una persona, con una entidad, qué es lo que va a suceder en el futuro. O sea, para eso necesita tener una persona sobre el terreno y una persona que sepa manipular fuentes humanas, una persona experta tenga diferentes dotes, ¿no? Sobre todo depende del objetivo concreto al que nos estemos dirigiendo, pero sepa a quién preguntar, cómo elicitar la información, ¿no? Que es cómo obtener esa información sin que la otra persona sepa, ¿sabes?, de forma expresa que está siendo interrogada de alguna forma o que le están extrayendo información. O sea, esa es una de las ramas del HUMINT, ¿no? Que sería la manipulación de fuentes humanas. Luego, por otro lado, puede ser una entrevista de esto mismo. De aquí hoy es HUMINT, ¿no? Es un intercambio de conocimiento, un intercambio de información entre personas, ¿no? Que lo que hace es convertir toda esta síntesis en un conocimiento, ¿no? Sí, lo ideal es que no se aperciba de que está proporcionando información o que crea que lo está proporcionando con un fin benéfico, o incluso también hay gente que se deja comprar, tampoco nos engañemos, o extorsionar también. Pero Fernando, si es fácil ahora mismo para la inteligencia obtener información nuestra, porque la estamos aportando nosotros, jamás ha sido tan sencillo quizás para la inteligencia obtener información, antes vivíamos más en nuestra pequeña burbuja, no teníamos ese contacto universal que además lo tenemos actualmente, prácticamente planetario, pero claro, lo que se ha convertido en una pesadilla es para la contrainteligencia, es decir, para aquellos que deben proteger la información. Sí. ¿Cómo ves el futuro de la contrainteligencia, Bueno, Fernando? el futuro de la contrainteligencia, que no es otra forma que la inteligencia vista de manera reversible, por llamarlo de alguna forma, es muy comprometido. Porque, como bien han dicho nuestros compañeros, ya sean fuentes humanas o ya sean fuentes abiertas, que no solo son las redes sociales, sino la información que queda publicada, reflejada en base de datos, que no es Big Data, que son los datos que hay detrás bien interpretados, al igual que la información de fuentes humanas también es un sesgo de opinión, la contrainteligencia con lo que se va a encontrar es que cómo va a proteger a aquel que no desea ser protegido, que no sabe que tiene que ser protegido o incluso que lo desea pero se olvida de lo que hizo antes. Es la famosa herramientas de doxing, ¿no? El conocer, manipular, interpretar, modificar nuestras informaciones en bases de datos para modificar la opinión o el sesgo de opinión. Orwell lo decía muy claro, quien controla el presente controla el futuro, quien controla el futuro controla el pasado, es decir, es el hermano no mayor, sino el partido interior que consigue la información, cambiarla de forma que hasta tú mismo eres consciente de que es real. Entonces, ¿qué tiene que hacer la contrainteligencia? La contrainteligencia lo que tiene que hacer es saber cuáles son esas herramientas, manejar bien las herramientas de Big Data, concienciar a la población en general, por supuesto, incluso a la enseñanza secundaria, pero también a las empresas, de qué información, de qué forma, procedimientos, estándares, niveles de acceso a la información se tienen que dar
para evitar esa penetración o esa fuga de información. Hay algo que me hace mucha gracia a mí, y es que la gente confía en los antivirus, por ejemplo, de marcas internacionales, pero no confía en las herramientas que la Administración Pública Española entrega casi gratuitamente a las empresas o a los usuarios. Y eso es una debilidad, porque toda herramienta informática tiene una puerta trasera. Clara, tú si tuvieras que aconsejar a un alto directivo o a un líder político, porque lo cierto es que la información no se suele fugar por abajo, se suele fugar por arriba, por los puestos principales que suelen ser los más descuidados. ¿Qué le pasa a Albert Rivera, ¿no? Ahora mismo, que le han hackeado el WhatsApp, o eso Por dice, ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Si tú tuvieras que aconsejar a un líder político o a un dirigente de una gran multinacional, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le darías? ¿En qué sentido se tiene que proteger? ¿Con qué aparatos electrónicos exactamente se tiene que proteger? ¿Qué es lo que puede y no puede poner en las redes sociales? Claro, es que al final, bueno, un poco lo que estaba hablando antes Fernando con el tema de la contrainteligencia, también está el tema de las fake news, que ahora mismo también es la manipulación de la información, ¿no? Entonces, quizás lo más importante es saber qué ese dirigente o perfil o empresario, qué es lo que quiere enseñar. O sea, quizás a veces no hacemos un momento de autorreflexión, qué es lo que buscamos conseguir con colgar esa información. Normalmente es una autosatisfacción personal de decir, bueno, yo estoy vendiendo mi vida, estoy de vacaciones no sé dónde, mis amigos ven lo estupendísimo que estoy, pero ya a un nivel más alto, quizás a nivel de empresarios, no sé si tanto es por necesidad de mostrar al resto, oye, que estoy fenomenal, o porque hay otros intereses finales, ¿no? Por ejemplo, vemos a Trump que utiliza Twitter, pues quizás es una vía de escape para realmente decir lo que en otros momentos no le dejan decir, ¿no? Y él sigue con su herramienta de expresión pública. Pero sí que es verdad que si tuviésemos un dirigente delante, pues quizás yo le preguntaría ¿qué es lo que usted quiere mostrar o qué pretende mostrar? Y a partir de ahí quizás hacer una contrainteligencia consciente de, pues mira, si realmente buscas este objetivo, habría que hacerlo de esta manera, ¿no? Creo que es el primer paso. Hoy en día es tan importante, por todo lo que estamos hablando, tener espías como tener ciberespías o espías electrónicos. Si tú fueras un ciberespía, Carlos, ¿tú qué buscarías en los medios electrónicos que maneja una persona? La tablet, el ordenador, el teléfono inteligente. ¿En qué datos te centrarías para obtener información sobre esa persona, su familia, su entorno, sus actividades? Evidentemente el teléfono representa las comunicaciones y es ahí donde habría que centrarse, ¿no? En lo entrante y lo saliente de ese teléfono. O sea, con qué persona se comunica, a qué nivel, cuál es su agenda, mails, SMS, WhatsApp, en todo lo que sería mensajería instantánea, que es a través de lo que hoy en día nos comunicamos. Pero es que echa la ley, echa la trampa, o sea, hoy en día todo tiene puertas traseras y todo es hackeable. Entonces de ahí está el valor del Humint, que se está volviendo otra vez a utilizar el Humint que se utilizaba. La inteligencia humana. Efectivamente, la inteligencia humana que se utilizaba en la Guerra Fría para evitar ser captado, para evitar bueno, que se dieran ciertas situaciones de peligro, ¿no? de espionaje y de peligro y tal, ¿no? Entonces, hoy en día, cualquier elemento electrónico es hackeable. O sea, cualquier ordenador, sí es cierto que existen dispositivos especiales, teléfonos, los cuales te venden para garantizarte que tus señales van a estar encriptadas, para garantizarte canales seguros de comunicación, de punto a punto, la otra persona tiene que tener un elemento similar, si no, no te puedes comunicar y demás, ¿no? Lo que pasa es que eso, digamos, no es algo que esté muy extendido. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta anterior, lo mejor es las comunicaciones que sean en persona, en lugares seguros, que se haya hecho un barrido electrónico previo para comprobar que no hay ningún tipo de elemento de espionaje, de captador, de ningún tipo de micrófono, etcétera. Y evidentemente los teléfonos se quedan fuera en una jaula de Faraday, evidentemente, claro. Pues os pregunto ya los dos para ir terminando. ¿Morirá la inteligencia humana o siempre existirá por mucha electrónica que nos rodee? Siempre existirá la inteligencia humana mientras haya humanos, porque hasta los políticos son humanos y cometen errores humanos, por tanto, siempre estará. Clara. Yo pienso lo mismo, al final son códigos, ¿no? O sea, nosotros nos comunicamos, pero cada persona tiene una manera de comunicarse y de codificar esa información. Entonces yo puedo hablar de gatos y perros y a lo mejor me estoy refiriendo de otra cosa que no sea exactamente gatos y perros. Y necesitamos esa inteligencia humana para realmente conocer qué es lo que quieren buscar o cuál es esa idiosincrasia, ese conocimiento cultural, incluso para descifrar cualquier otra cosa, mensaje que quiera dar.
¿Les atrae el tema? Seguro que sí. Es apasionante, tanto la inteligencia humana como la información que se puede obtener actualmente, tantísima información, esa avalancha de información a través de estas fuentes abiertas. Pero hay que conocer, hay que tener mecanismos, hay que tener herramientas para saber bucear también en esas fuentes abiertas. Si les ha gustado, no lo duden, que seguro que van a disfrutar muchísimo del curso de fuentes abiertas y de inteligencia humana. Recientemente en España se han llevado a cabo, por parte de la policía, importantes operaciones contra el yihadismo. Se ha detenido a terroristas que estaban a punto de cometer atentados y también a otros que estaban amenazando a través de las redes sociales, a través de Internet, e incluso a jueces de la Audiencia Nacional. Quiere decir que el problema del terrorismo yihadista no nos ha abandonado ni mucho menos. Es verdad que desde hace ya más de 2 años, afortunadamente en España, no se ha producido ningún atentado, entre otras cosas por la eficacia precisamente de nuestros servicios de inteligencia y de las fuerzas policiales. Pero no debemos bajar la guardia. Y de eso precisamente vamos a hablar. Federico, ¿qué impulsa a un musulmán a llegar a convertirse en terrorista, a llegar a desear la muerte de otros seres humanos? Bueno, impulsa a un musulmán lo mismo que impulsa a gentes de otras culturas y otras religiones. Es la identidad, hay cuestiones de identidad, bueno, que se utilizan como causas de los conflictos, pero no debemos buscar, los grandes conflictos no surgen entre las grandes diferencias, sino entre las diferencias menores. De eso se dio cuenta Freud hace mucho tiempo, y cuanto menor es la diferencia, mayor es la violencia. Los elementos identitarios han sido siempre un factor de conflicto. La religión lo es, porque lo primero que tiene que haber para que haya un conflicto es grupos. La religión clasifica en grupos entre los que son y los que no son, ¿no? Entonces, tú tienes grupos y de esos grupos hay una identidad, y de esa identidad pues surgen los conflictos. Pero eso puede ser religión, puede ser etnia, puede ser cultura. Hay una pluralidad de factores que pueden dar lugar a grupos y que pueden dar a conflictos. Dicho eso, tengo que decirte, Pedro, que para mí la cuestión del terrorismo yihadista se encuentra magnificada. Hace un par de años hicimos un trabajo con Maite Pagazurtundúa, donde hicimos un recorrido del número de occidentales, de europeos muertos desde 2001 en un conflicto, y eran 600 y pico. O sea, por supuesto, el terrorismo no se puede medir en número de muertos, sino que se mide en términos de impacto psicológico, de impacto social y de ahí de impacto político. Pero luego los números son los que son y que nos dice que las cosas están magnificadas. No puede ser que a nivel europeo sea noticia que detienen, por ejemplo, que fue noticia a nivel europeo, detienen a un musulmán en la puerta de Westminster armado con un cuchillo. Eso no es terrorismo, eso es alarmismo. Y hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja la información. Y además estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho respecto a la policía. Los atentados que se han cometido en Europa, en algunos casos, en casos contados, han sido con arma larga, y la mayor parte de las veces han sido con cuchillos, con camionetas, con lo que sea. Y allí en Siria tenían armamento, hasta el momento pesado. O sea, se ha hecho una labor fantástica que, por ejemplo, no se hizo en el caso de ETA en su momento. Tiene razón. De hecho, en los años 70 y 80 en Europa se producían casi 500 muertos por otro tipo de terrorismo al año, y en cambio pues no se le daba la resonancia que tiene. Pero fíjate que yo te he hablado de seres humanos asesinados con este terrorismo yihadista, y claro, el problema es que no pensemos solo como europeos en Europa, sino que en el mundo anualmente mueren más de 10.000 personas asesinadas por el terrorismo yihadista, no solo europeos. Pero Juan Carlos, para esta minoría, que claramente es una minoría dentro del tan sumamente diverso y amplio que es el mundo musulmán, es una pequeñísima minoría, pero para cometer los atentados necesitarán dinero. Hay veces que comprar el armamento, hay que comprar los explosivos, tener contacto, los vehículos.
¿Cómo se financian los terroristas yihadistas? Bueno, es una pregunta que nos llevaría muchísimo tiempo, porque es extenso, pero para centrar un poquito, habría dos formas de financiar. Lo que en economía llamamos el coste directo, es decir, qué cuesta directamente alquilar una furgoneta y un cuchillo, que suena alarmismo en este caso, en poco, qué barato cuesta matar, ¿no? Y no tenemos en cuenta todo lo que hay detrás para que esa persona llegue a autorradicalizarse. Yo tengo una palabra que no es mía, sino de la Fuerza Pública del Estado, que tardaron mucho tiempo en darse cuenta que para luchar contra el narcotráfico no había que quitarles la droga, sino el dinero. Y tardaron mucho tiempo en darse cuenta. Gracias a Dios, ahora, y de hecho estamos aquí hablando de esto ahora, la financiación de los grupos terroristas, no solo el yihadista, pero nos centramos ahora en el yihadismo, tenemos que quitar el dinero, tenemos que seguir quitando el dinero. Sí es cierto que es complejo, porque intervienen los paraísos fiscales, intervienen entramados societarios, interviene el principio de soberanía nacional contra el que no podemos hacer nada, pero tirándolo aquí, a España, a cada provincia, a cada urbana de sucursal bancaria, a cada sujeto obligado de prevención de blanqueo y financiación de terrorismo, no estamos haciendo lo suficiente. Primero porque no sabemos. Y no sabemos no porque no sepamos, sino porque los que tienen que formar a sus empleados, a sus directivos, inclusive a la propia Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, no lo hacen, no quieren o no tienen dinero. Por lo tanto, al final tenemos un problema. Ojo, cuidado con el blanqueo de capitales y financiación de grupos terroristas. Es diferente. El blanqueador busca dinero, y cuanto más tiempo estoy blanqueando y haciendo ese esquema y ese proceso, mejor. Y el terrorista busca dinero para matar en un ciclo corto. Su ideología es política, no quiere estar mucho tiempo haciéndolo. Por lo tanto, tenemos que estar ojo a visor, máxima diligencia de vida en cuanto a pues, herramientas como las fundaciones, asociaciones, empresas que se dedican a la exportación e importación. Pero Juan Carlos, dentro del mundo musulmán hay un procedimiento de intercambio de dinero que es muy opaco y que prácticamente es imposible luchar contra él. El hawala, claro, pero fíjate que hablamos de fuentes. El hawala es un medio. La fuente, por supuesto, si quito el medio... Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste el hawala? Bueno, el hawala es muy sencillo y a la vez muy complejo. Primero es ancestral. Esto llevan siglos y siglos, no solo en los países asiáticos, en la propia India, que se llama el handi. Es decir, son personas de honor, donde hacen de intermediarios financieros, pero fíjate qué curioso, el dinero no viaja. Es decir, viaja muy parecido con la criptodivisa. Igual he tocado un tema que hoy no toca hablar, pero muy parecido a la criptodivisa, es totalmente opaco, porque solo el hawalader de Madrid y el hawalader de Siria saben un numerito y una clave para que esa persona que quiere pasar 30.000 euros de Siria a Madrid solo sepa ese numerito y esa una persona se lo da al encargado de mover ese dinero, y ese encargado que no lo mueve por teléfono, no lo mueve. Dale ese dinero a otra persona. A Pepito con esta clave, llegas con un numerito como algo muy difícil de luchar contra ello, ¿verdad? Imposible la detección, salvo si no es por las fuentes humanas que estábamos hablando antes y los servicios de información. Fernando, ha dicho una palabra Juan Carlos que es autorradicalización. ¿Cuáles serían, de una manera muy simple, muy sencilla, muy resumida, cuáles serían ahora mismo los procedimientos principales de radicalización y de autorradicalización de una persona, de un musulmán, para convertirlo en terrorista? Primero, hay que ser consciente, como ha dicho Federico muy bien, que las personas se radicalizan por un motivo determinado como personas, de forma ideológica. Las formas actualmente, puesto que estamos en el mundo de la sociedad del conocimiento, son las redes sociales, los medios de comunicación, llamémosle abiertos, los grupos, llamémosle juveniles o de presión, lobbies, o incluso, ¿por qué no?, las mezquitas o los imanes, legales o no, que ayudan a incorporarse a cierta gente de primera o segunda generación de otros países a los colegios, a los institutos. ¿Qué le lleva y cómo se hace? Pues por grados de confianza. Cuando tú tienes un conjunto de niños de origen musulmán, marroquí o tunecino, da igual, que no tienen un conocimiento de idioma y el Estado no tiene la capacidad de dar una respuesta educativa, recurren a los grupos sociales para que les enseñen, les ayuden a incorporarse en esas aulas ya eliminadas de compensación educativa y se incorporen al mercado, a la solución educativa. Esa es la forma que tienen. Pero hoy por hoy, más que la radicalización en sí, importa la mal llamada, lobos solitarios, la autorradicalización. Y la autorradicalización proviene... ¿Cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo, primero, porque tienes un
entre comillas, resentimiento de no haber logrado tus objetivos personales, lo que en Francia, ya desde el 64 con los Pierre Noirs, se llamaba el techo de cristal. Te dicen que eres como nosotros, pero cuando lo vas a hacer, cuando quieres ser, es un ejemplo, comisario de policía, te encuentras con unas barreras invisibles. Por tanto, no eres, entiendámoslo, marroquí, pero tampoco eres español, porque los unos perdiste identidad, los otros no te aceptan como tal identitario. Y eso ha pasado, por ejemplo, con la policía en Ceuta y Melilla, que los propios policías que se sentían españoles eran rechazados por los propios sindicatos policiales. Ha sido algo muy complejo. Y hoy por hoy lo que ocurre es eso. Primero, un problema de identidad o de rechazo a la identidad que teóricamente deberían que tener, nacidos en España, criados en España o en Gran Bretaña, da igual. Segundo, el no encontrar una salida en un momento de crisis social, personal. Es mentira que sean familias desestructuradas siempre. Hay familias de élite, hay familias que están muy bien situadas económicamente, sobre todo en el caso de Gran Bretaña, el Reino Unido, muy ricas, y que se encuentran desarraigadas emocionalmente. Y esas personas son susceptibles de un rencor social y por tanto radicalización. Y tercero y el último es, para mí, el más peligroso, que el modelo de radicalización estriba en no tener salidas no personales, sino salidas colectivas. El rechazo colectivo por ser de una determinada manera. Para mí es lo más peligroso. Todos recordamos, con el símil del fútbol, los polacos, los catalanes. Eso ha generado y se ha demostrado un sentimiento de independentismo en la gente menor de 35 años. ¿Por qué? Por una identidad futbolística. Pues aquí ocurre lo mismo. Y ese es el proceso que hay que enfrentarse en las escuelas, en los colegios, para evitar la radicalización futura. Federico, en nuestras sociedades occidentales liberales, lo cierto es que se ha ido perdiendo en general el sentimiento religioso. Y además el que nosotros aparezca una viñeta en la que el Papa pues, está en una posición o haciendo algún acto abyecto, pues como parece que ya no nos afecta, ¿verdad?, la mayoría de los ciudadanos de este mundo avanzado. Pero claro, a lo mejor no será que no estamos entendiendo que hay otras personas mayoritarias, miles de millones de ellas en el mundo, para las cuales el sentimiento religioso sigue siendo uno de los pilares de su vida y que precisamente muchas veces por afirmaciones o actos que nosotros realizamos contrarios a sus religiones, lo que estamos haciendo es radicalizarles y que precisamente se lleguen a convertir en personas que quieren actuar contra nosotros por haber ofendido a su religión? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, lo que has dicho de Occidente. A ver, esto es el insulto al tótem. Los pueblos, los dioses son los pueblos pensados simbólicamente. No, es lo que decía Durkheim, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pues los hombres han hecho a Dios a su imagen y semejanza. ¿No? En la religión están los pueblos pensados, se encuentra el ser de los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Occidente hemos cambiado de tótems. O hay algunas personas que han cambiado de tótems sentimiento. Por ejemplo, ahora hemos hecho otros dioses. Ahora pues se han generado pues la democracia es un tótem. Nadie puede decir nada en contra de la democracia. El tema de la igualdad de sexos. Se han generado una serie de nuevos tótems que nos identifican a nosotros como sociedad. Y al mismo tiempo ese sentimiento religioso, pues sí, se ha visto erosionado. Coexisten los tótems de antaño y hay nuevos tótems. Ahora, el insulto al tótem, claro, es que en el mundo islámico el insulto al Corán es pena de muerte. El insulto al profeta era pena en tiempos antiguos era pena de muerte. Que no admitimos no admitimos sus reglas, nuestras reglas, sus sociedades, nuestras sociedades. Ellos están en nuestras sociedades y eso pues genera perturbaciones. Pero estas perturbaciones son resultado de la globalización. O sea, en la globalización ya nada es ajeno. Todo está próximo. Este tipo de conflictos son conflictos naturales. Tenemos que ser o tratar de ser extraordinariamente respetuosos y ser fieles al mismo tiempo a nuestros principios y a nuestros valores. Saber entender al otro es la clave de ese encuentro. Y saber entender
es respetar, ¿no? Sin comprensión, sin un esfuerzo de comprensión por el otro, no hay respeto. Y ese esfuerzo de comprensión, si se hace, que creo que debe hacerse, permitirá que el proceso de la globalización continúe sin grandes sobresaltos. Claro, lo que ha dicho Federico es que tenemos que comprender, tenemos que aceptar, pero el problema es cuando estas personas... Y educar. Cuando esas personas que queremos claro, están en otra parte, lejano a nosotros, pero el problema es cuando vienen a tu propio territorio. Debemos aceptar también esa diversidad, esa disparidad, que incluso a lo mejor no cumplan las leyes y principios y valores de una sociedad de acogida, porque parece ser que en Europa, según muchas informaciones policiales, ya hay barrios enteros donde no se aplica la ley nacional, sino que se está aplicando la Sharia. ¿Eso también es respetar esas diferencias o debemos, por el contrario, obligar a su cumplimiento? O al contrario, eso lo que está haciendo es mayor radicalización. Importantísimo. Y con esto ya te vamos a tener que despedir, que sé que te tienes que ir, Fernando. Importantísimo, y seré lo más breve posible. Peter Berger, Thomas Luckmann, la construcción social de la realidad. Es decir, la reificación social, es decir, ese cambio de aceptación casi inercial del otro en mi cultura democrática implica que el otro, que tiene un proceso de avance cultural diferente, ni mejor ni peor, a lo mejor no está en nuestro mismo nivel. Sí, hay barrios enteros en Alemania donde no se habla alemán, se habla turco, por ejemplo, ¿no? La tercera ciudad más poblada de Turquía está en Alemania. A ver, aceptar al otro implica no una integración solo, sino implica también una aceptación de los principios a los que yo estoy dispuesto a no renunciar, sino a compartir con el otro. Problema, como las culturas evolucionan de forma diferente, cuando dos culturas están evolucionando de forma diferente y chocan, siempre la que tiene posicionamientos más ancestrales, más identitarios, siempre va a ganar. Pasó entre Grecia y Roma, pasó siempre. ¿Qué ocurre cuando eso ya no tiene más salida? ¿Qué ocurre cuando esos individuos que vienen aquí dicen, yo soy igual que tú, por tanto tengo los mismos derechos que tú? No, estás en mi país. No, es que tu país ya es mi país. No es un problema de primera generación, es un problema de segundas y terceras generaciones, donde tú no le puedes decir a una persona que no es española, que no es francesa, que no es alemana, que no es europea. Y entonces, por su propia cultura, empiezan a querer cambiar el proceso de modernización, si queremos llamarlo, de la cultura. ¿Cómo es la solución? Pues, como bien dice Federico, cambiando de tótems, y a lo mejor resulta que tenemos que cambiar y quitar todos los tótems y poner otros que sean más comunitarios. Lo que me estás diciendo es que al final, probablemente, con esa fortaleza identitaria de los que llegan, a lo mejor los que nos tenemos que integrar en la nueva sociedad somos los que ya estábamos aquí. Tú, de hecho, con esa barba ya casi estás perfectamente integrado. Pues muchísimas gracias, Fernando. Un placer. Fernando, antes de irse. Bueno, sí, la globalización es un proceso de racionalización cultural, es un proceso que no es pacífico. Es decir, los valores de Occidente se están imponiendo como transparentes para todos, y tal cosa pues no es así. Distintas culturas pues tienen diferentes sistemas de valores que coexisten con los nuestros. Entonces, claro, que en esa lógica de encuentro necesario que es la globalización, tengamos que aceptar cambios o tengamos que aceptar al otro, que nuestros valores sufran algún tipo de transformación, aunque prácticamente se impongan de modo único sobre todos, pues es normal. Por una pequeña dilución no solo no lo veo como inevitable, sino que lo veo también como bueno. Daniel, hasta ahora hemos hablado de la parte individual de estos procesos de radicalización, de estas personas que se convierten en terroristas y terminan cometiendo atentados, pero a lo mejor nos falta la parte geopolítica. Ajá. Es decir, puede haber países enteros, incluso, que estén interesados en promover este radicalismo islámico con fines geopolíticos, con fines de dominación, porque al final muchas veces
lo que es el terrorista del que hemos hablado es el títere, es el último eslabón de una cadena. Así es. Pero alguien lo está controlando, alguien lo está manejando. ¿Qué puede haber detrás? ¿Qué fines geopolíticos puede haber, Daniel? Es interesante porque eso nos situaría en el plano de la geopolítica de las religiones. Y es algo que generalmente no solemos abordar, ¿no? Pero al respecto, no solo tiene que ver con el mundo musulmán, también con el mundo cristiano. Estoy pensando, por ejemplo, en Nigeria, y estoy pensando, por ejemplo, en el conflicto que ha habido entre esa perspectiva geopolítica que ha movido Boko Haram y esa perspectiva geopolítica que ha movido los grupos más vinculados a la Iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, que ha llegado a generar un conflicto en el país que, cuidado, que ha podido derivar en una situación de un conflicto abierto y verdaderamente terrible. También otro aspecto interesante de esto, por dar otra idea que considero interesante, es la capacidad que tienen los movimientos yihadistas para luego crecer de una manera espontánea. Es decir, hay veces que, digamos, determinados países o determinados grupos vinculados a determinados países o perspectivas de cierto rigorismo religioso podrían poner en marcha un grupo con estos fines, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Boko Haram, y luego decidir que es mejor cortarle la financiación, es mejor relajarlos, ¿no? Pero en ese momento ese grupo ya ha aprendido y empieza a aplicar sus propias estrategias y sus propias tácticas adaptadas al lugar y empiezan a expandirse. Es decir, estamos ante un fenómeno que tiene una capacidad geopolítica muy interesante, que se puede mover desde y de hecho, podríamos decir que el punto de partida lo puede dar un país religioso y con mucha capacidad económica y también de influencia religiosa y moral, pero llegado el caso, la capacidad de adaptación y de progresión en el espacio sin ellos, sin esa sombra, sin ese paraguas, es fascinante. Lo que pasa es que, fíjate, me has hablado de Boko Haram, que es un grupo terrorista yihadista en un marco muy concreto, que es Nigeria. Es verdad que también se ha expandido a los países de alrededor. Sí. Pero yo me refería sobre todo, Daniel, a países enteros. Es decir, países enteros o líderes de países enteros, casas reinantes de países enteros, que probablemente tengan objetivos geopolíticos en el sentido de intentar utilizar la religión como un mecanismo, primero, para conseguir el combatiente perfecto. Sí. Cuando tú consigues un combatiente que muere por su fe, ya tienes el combatiente perfecto, el que a cualquier ejército le gustaría tener, pero es que además eso le sirve para conseguir objetivos de poder, de dominio mundial, de expandirse a otras partes del mundo. Es decir, porque al final Boko Haram es un pequeño grupo, podríamos hablar dentro de este contexto. Sí. Estaríamos hablando más bien de un problema porque sabemos que el mundo árabe no tiene nada que ver con el mundo musulmán. No. Hay árabes, de hecho, solo el 20% de los musulmanes de todo el mundo son árabes. Pero sí hay un problema que a mí me gustaría que nos centráramos un poco, que es el problema que yo llamo arábigo-musulmán, muy centrado en el contexto de la península arábiga. ¿Cómo lo ves, Daniel? Es fascinante, es fascinante. Y además tendríamos ahí todo un juego que se movería precisamente en dirección hacia Mesopotamia, ¿no? Y ahí encontraríamos la contraparte, que sería mediante proxies de Irán. Además es tremendo, porque verdaderamente es una forma de proyectar espacios de dominio verdaderamente significativos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Yemen, ¿no? Proyectar todo lo sucedido en Yemen a través de ese conflicto entre un grupo chií y un grupo de una influencia que viene de Arabia Saudí, y claro, es un espacio geopolítico absolutamente determinante, ¿no? Porque es como una llave
de hecho es una llave, ¿no? Si nos apoyamos entre Yemen, Socotra, Djibouti, ese lugar es absolutamente determinante para el control del tráfico, no solo de hidrocarburos, sino de comercio, y más en una perspectiva de deshielo que estamos viendo en el Ártico, que va a hacer que tanto Gibraltar como esa zona ganen una cantidad de enteros fascinante, ¿no? En realidad, Federico, esto que estamos comentando, este juego de poderes geopolíticos, no es lo que estamos viviendo entre Irán y Arabia Saudí, es decir, un Irán chií básicamente, una Arabia Saudí básicamente suní y además dentro de un rigorismo que es el wahabismo, pero no están empleando también la religión a su vez para hacerse frente por otras causas geopolíticas. Sí, pero yo quería, al hilo de lo que está diciendo, irme mucho más lejos. Adelante. Quería irme a Japón y hablar del Bushido. Bu, militar, shi, caballero de clase media, do, camino. Es el camino del guerrero. Bueno, esta es una etnomentalidad que surgió entre los siglos XVI y XIX y que fue instrumentada y se convirtió, o la convirtieron, en la forma de ser del japonés. Y de ahí hacia el imperio. El Bushido es la muerte, ¿no? Citando al Hagakure, el Bushido es la muerte, ¿no? El ir a la muerte no como aquel que lucha por la propia vida, sino el darse por muerto, lo cual te hace invulnerable, y entonces ir con absoluta frialdad, con irracionalidad pura, a la muerte para el logro de unos fines para el Estado. Esa ha sido la instrumentación más grande y que se puede encontrar, de forma, se puede incluso racionalizar y exportar al caso de los yihadistas, de los suicidas, como gente que va a morir y lo hace perfectamente con profesionalidad. Bien, y ahora yendo al caso concreto. Al caso Arabia Saudí, Irán. Arabia Saudí, Irán. Pues aquí tenemos, vamos a ver, el Islam conquistó Persia y Persia conquistó el Islam, es decir, el Islam surgió como una religión de grupos tribales, llegó a lo que era un imperio, porque tú te vas a Irán y te encuentras con que el país pues es un país que se nota 2000 años de imperio, un Estado sólido, eficaz, gente trabajadora, otra cosa muy coordinado, una administración que funciona mejor que otros, vamos, claro. Entonces, pues la presión que está haciendo sobre el entorno es muy importante. Entonces, se suman dos concepciones del hecho religioso, una que es sunita y la otra es chiita, y lo que decíamos antes de Freud, los grandes conflictos no surgen entre las grandes diferencias, las grandes diferencias provocan indiferencia, la diferencia, cuanto menor es la diferencia, mayor es la violencia. O sea, entre católicos y protestantes, o como es en el caso, entre sunitas y chiitas, que los dos son musulmanes. Los chiitas que aceptan el Corán, aunque dice que, bueno, que le faltan algunas partes que han sido suprimidas, pero lo aceptan por unidad religiosa, y bueno, tienen diferentes diferencias por cuestiones, bueno, de los sucesores del profeta, que han dejado también sus hadices y sus dichos y sus historias. Entonces, claro, y luego se junta a que unos son árabes y los otros son persas. Aquí unos tienen un pasado imperial y de dominación, y los otros han estado culturalmente subordinados. Entonces, pues surgen ahí conflictos que cuando se suma una diferencia o intereses materiales diferentes por parte de los estados, pues se ven este proceso, esta doble polarización, porque Persia se constituyó en 1501 en torno a una religión y en torno a una etnia dominante, pues saltan, y si eso, pues la paradoja de Tucídides, va creciendo Persia fue, o Irán fue potencia con el Shah, que era una potencia que estaba en relación con Occidente, mientras que Arabia Saudí tenía un lugar secundario. Pues tenemos un escenario nada pacífico, de cambio, de modificación del status quo regional, y eso es altamente preocupante. Añadiría otro elemento más, que es el elemento de la diferencia política de gobierno, es decir, estamos hablando de una república socialista frente a una monarquía prácticamente de corte feudal. Juan Carlos, te quería preguntar.
Hay muchísimos informes, incluso informes hasta del Parlamento británico, que atestiguan que si no el Estado en su conjunto, personas muy solventes de estos estados, básicamente de la zona del Golfo Pérsico, han estado alimentando, fomentando, apoyando el terrorismo yihadista por todo el mundo, a través de radicalizar a personas en madrasas, en escuelas coránicas, de muchas formas, a través de imanes que llevaban a cabo pues, una doctrina pues, muy rigorista. ¿Por qué esto se ha permitido? Quizá porque estos países son fondos soberanos muy importantes y han penetrado en las economías occidentales y nadie se atreve a hacer el frente. Yo creo que todo el mundo lo va a entender. Arabia Saudita y Emiratos Árabes. A ver quién se mete con ellos. Esto para empezar, sin entrar en temas geopolíticos y estratégicos. Es decir, son países que tienen muchísimo dinero, el petrodólar nació allí, o es un concepto que todo el mundo va a entender, y al final es muy difícil ir contra ellos. Y me hace recordar que me he dejado algo importante, la financiación legal de los grupos terroristas. Hay dos fuentes de financiación, la ilegal, que procede de la delincuencia, del tráfico de drogas, del tráfico de trata de blancas, del contrabando de armas, del contrabando de piedras preciosas, del contrabando de obras de arte. Todos hemos visto ISIS cuando estaba asentado como Estado, como dominaba... de seres humanos, porque también... Trata de seres humanos, matizo, seres humanos, que es el tema ilegal, y luego está lo legal. Arabia Saudita y Emiratos Árabes, de una manera descarada, a través, vía fundaciones y asociaciones creadas de una manera legal, han estado inyectando dinero a expuertas a estas asociaciones que en teoría eran culturales. Dicho lo cual, es cierto que ahora han virado un poquito gracias a la presión internacional y ahora solo les dan apoyo logístico, que no es poco. Parece ser, hay informes que dicen que han reducido lo que es la inyección en dinero y sí han pasado ese apoyo de ánimo, de decir, estoy contigo, te apoyo, te quiero. Ojo, que no es poco. Recordemos, como bien decía Daniel, que ya han aprendido a hacer las cosas y ya se pueden hacerlas solas, y a lo mejor ahora es como cuando enseñas al niño a caminar, ya no hace falta que vaya de tu mano, porque ya le has enseñado a caminar. Daniel, te damos la última voz ya a ti, porque el tiempo se nos ha acabado, pero para que nos cuentes un poquitito casi el resumen de todo lo que hemos comentado. Yo creo que como anécdota general y para cerrar, me gustaría señalar o resaltar, ilustrar todo esto con una situación, ¿no? Pakistán necesita recursos, muchos recursos económicos. Arabia Saudí se los está ofreciendo. La zona de Pakistán es una zona de cultura persa, no solo en el tema de miniaturas, el idioma que está emparentado con el persa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, nadie da nada a cambio de nada. Evidentemente, lo que temen los pakistaníes es una penetración de madrasas orientadas hacia un cambio en una educación del Islam, ¿no? Un Islam que ya no va a ser el Islam próximo al mundo persa, ni desde luego culturalmente va a ser el eje central de Irán. Claro, todo esto preocupa a Pakistán en el tema cultural, en el tema de mantener una cultura que estamos hablando que es milenaria. Todo esto viene porque a veces detrás de un conflicto entre dos gana un tercero. Y ahora estoy pensando, por ejemplo, en China, ¿no? China puede ofrecer la gran solución. No hace falta que aceptes ese Islam, no hace falta que cambies tu cultura en un proceso a 10 años, por ejemplo, 15 o 20, no, mantente, pero yo te doy el dinero, mantienes tu esencia y abro otra puerta más hacia el corazón de Asia y hacia la salida mediterránea, ¿no? Pues ya vemos que esto tiene muchísimos flecos. Efectivamente, la clave es que si ustedes quieren saber todo sobre esta lacra que significa el terrorismo yihadista, que como digo solamente lo llevan a cabo una ínfima minoría dentro de este complejísimo y tan sumamente vasto que es el mundo musulmán, pero que desde luego causa pues, mucho dolor, tiene una gran resonancia también mediática. Para conocer todos los detalles pueden realizar este curso, como ven, con los mejores expertos que les van a ilustrar, les van a iluminar como nadie más lo podría hacer porque ellos tienen todos los conocimientos.